Admito que soy bastante tedioso a la hora de siempre comunicar que el conocimiento y el adquirir mayor cantidad de información y datos te da la posibilidad de entender el mundo de una forma más adecuada, sobre todo para intentar moverte dentro de este parámetro de la realidad en la que vivimos y que nos permita cierto grado de libertad, aunque el propio concepto de libertad ya viene definido por una serie de parámetros que implican de por sí mayor conocimiento y mayor adquisición de una complejidad en el lenguaje que nos va siendo, de algún modo, va creciendo de forma exponencial en base al conocimiento que vas adquiriendo. O sea, digamos que es el pez que se muerde la cola. Nunca vas a acabar de aprender y nunca vas a acabar de darte cuenta que todo implica un esfuerzo y una constante, y que al final acabas en esta vida y prácticamente parece que no has aprendido nada. Pero aún así es necesario y es importante el mantener ese trabajo diario de aprendizaje, de mente abierta y de conocimiento. Uno de los ejemplos que suelo utilizar es, por ejemplo, el del filósofo Jean Baudrillard. Es bastante famoso porque aparecía, no él en sí, pero una obra de él en la película Matrix, en la que Neo abría un libro que era una especie como de caja secreta, y la portada de este libro es una obra de Jean Baudrillard, un libro llamado Simulacro y Simulación, que ante todo nos obliga a zambullirnos en el conocimiento y la importancia del contexto de los términos. En concreto utiliza el concepto de símbolo y cómo los símbolos a la hora del lenguaje van de algún modo obteniendo importancia o van de algún modo definiendo la forma en la que tenemos de comunicarnos, pero al mismo tiempo esos símbolos lo que hacen es simplificar el concepto en sí mismo, porque la gente deja de atender a la información que conlleva detrás de la palabra y utiliza simplemente el contexto simplificado, que sería, digamos, la primera idea básica de la palabra en sí misma. Y eso lo podemos ver en la actualidad con el tema de las noticias, por ejemplo, en el que las personas se basan en el titular y después el resto del artículo pues prácticamente nadie se lo lee o se lo lee muy por encima, y sobre todo no se profundiza en la información, no se intenta de algún modo pues prestar un servicio de informativo y dar una serie de datos neutros para que las personas generen una idea crítica y tengan capacidad para tomar sus propias decisiones. Es así como se manejan los datos y cómo se maneja la información. La información en sí mismo no debe de tener ningún tipo de, digamos, de dirección, sea política, religiosa o moral, sino simplemente lo único que debe definir es una serie de hechos concretos, y basándonos en esos datos nosotros crear nuestras propias ideas y nuestras propias opiniones. Sin duda Baudrillard se adelantó, como muchísimos filósofos, a la actualidad y nos venía advirtiendo de las limitaciones que tiene la concreción del lenguaje, y sobre todo la importancia que tiene el adquirir conocimiento, adquirir capacidad crítica y sobre todo el pensar por nosotros mismos. Así que vuelvo a decirlo una vez más, la clave está en el conocimiento. Cuanto mayor conocimiento tengas, mayor posibilidad vas a optar por ser un poco menos tonto.